Bienvenidos a Bitácora del Olvido, donde toda historia olvidada merece ser contada una vez más. Si les gustan las historias y relatos de terror, suscríbanse, dejen su like y comenten desde dónde nos ven. Caminamos por la vida creyéndonos invencibles, pero la realidad es que el abismo está a solo un paso en falso. Una distracción al cruzar la calle, un cable pelado en la ducha o un simple bocado mal digerido. La muerte nos acecha en la rutina más mundana, esperando su momento. Sin embargo, existen casos que desafían cualquier ley biológica o lógica médica. Momentos donde el destino se rompe y deja atrás a personas que cruzaron el umbral y regresaron para contarlo. Lo que estás por ver no es solo resistencia humana, es el relato de seres que fueron aplastados, atravesados o congelados, y cuya supervivencia es tan aterradora como el accidente mismo. Hoy te presento a 8 personas que sobrevivieron a cosas imposibles. Phineas Gage, el hombre con un agujero en el alma. Septiembre de 1848, Vermont. Phineas Gage, un capataz de ferrocarril, sufrió uno de los accidentes más documentados y horripilantes de la historia. Una explosión accidental lanzó una barra de hierro de 1 metro de largo y 6 kilos de peso directamente hacia su cabeza. El metal entró por su mejilla izquierda, atravesó su cerebro y salió por la parte superior de su cráneo, aterrizando a 25 metros de distancia, cubierto de sangre y tejido cerebral. Lo superterrorífico no fue solo que no muriera en el acto, sino que Gage se mantuvo consciente. Se sentó en un carro y habló con sus compañeros mientras un agujero humeante atravesaba su cabeza. Sin embargo, Phineas Gage murió ese día de otra forma. Quienes lo conocían dicen que el hombre amable desapareció, dejando atrás a un ser errático, violento y blasfemo. La barra no solo destruyó su lóbulo frontal, parece haberle arrancado el alma. En las fotos de la época, capturadas con la crudeza de las cámaras, sus ojos tienen un brillo vacío, como si algo oscuro hubiera entrado por ese agujero para ocupar el cuerpo que la muerte no pudo reclamar. Sobrevivió físicamente, pero se convirtió en un extraño para su propia existencia, un muerto viviente caminando entre los hombres. Anatoly Bugorsky, el hombre que metió la cabeza en un acelerador de partículas. En 1978, en la Unión Soviética, el físico Anatoly Bugorsky estaba revisando un equipo defectuoso en el acelerador de partículas U-70. Por un error de seguridad, el mecanismo se activó mientras su cabeza estaba dentro. Bugorsky vio un destello más brillante que 1000 soles, pero no sintió dolor. Un rayo de protones a la velocidad de la luz le atravesó el cráneo, entrando por la nuca y saliendo por la nariz. Lo que hace este caso aterrador es el proceso de su supervivencia. Recibió una dosis de radiación que debería haberlo convertido en cenizas al instante. En los días siguientes, su rostro se hinchó más allá del reconocimiento, y la piel de su cabeza comenzó a caerse en pedazos, revelando el hueso y el tejido quemado por la energía pura. Anatoly sobrevivió, pero la mitad de su rostro quedó paralizada y extrañamente nunca envejeció. Mientras un lado de su cara se arrugaba con los años, el lado atravesado por el rayo permaneció liso y congelado en el tiempo, como una máscara de cera muerta. Bugorsky vive con un zumbido eterno en su cabeza, un eco de la radiación cósmica que lo marcó para siempre, recordándole que es un hombre que fue quemado por la mano de Dios
y vivió para contarlo. Enero de 1972. Vesna Vulović, una azafata serbia, se encontraba a bordo del vuelo 367 cuando una bomba explotó en el compartimiento de equipaje. El avión se desintegró en el aire a una altitud de 10.160 metros. Sin paracaídas y atrapada en una sección de la cola del avión, Vesna cayó al vacío durante minutos interminables. Lo súper terrorífico es imaginar la soledad de esa caída en la oscuridad absoluta, rodeada de escombros y cadáveres congelados. El impacto contra la ladera nevada de una montaña en Checoslovaquia fue tan brutal que su cuerpo quedó destrozado. Cráneo fracturado, ambas piernas rotas y 3 vértebras aplastadas. Pasó días en coma, pero despertó pidiendo un cigarrillo. Vesna no recordaba el accidente, lo que para muchos es una bendición, pero pasó el resto de su vida siendo perseguida por la culpa del superviviente. Lo más perturbador es que tras su recuperación, Vesna afirmaba sentir que la muerte la seguía de cerca, como si el destino estuviera furioso por haber perdido su presa. Su caída libre es el recordatorio de que, a veces, la gravedad nos deja vivir solo para que experimentemos el terror de saber que no pertenecemos a este mundo después de haber muerto en el cielo. Junio de 2006, Texas. Truman Duncan, un trabajador ferroviario, resbaló mientras el tren estaba en movimiento y cayó directamente sobre las vías. Lo que siguió fue una carnicería mecánica. Las ruedas de acero de un tren de varias toneladas pasaron sobre su cintura, cortándolo literalmente a la mitad. Pero la muerte, por alguna razón sádica, se negó a llevárselo. Truman quedó consciente, mirando sus propias piernas a metros de distancia, mientras sus órganos internos eran aplastados y arrastrados por el metal. Lo súper terrorífico es el audio de su llamada al 911, una voz calmada, casi espectral, informando que acababa de ser partido en 2. Los médicos dicen que la presión de las ruedas cauterizó sus arterias por un instante, evitando que se desangrara de inmediato. Truman sobrevivió a 23 cirugías y perdió todo de la cintura para abajo. Hoy, su torso es un monumento viviente al horror. Lo más perturbador no es su discapacidad, sino su relato de sentir piernas fantasmas que caminan por su habitación de noche, como si la parte de su cuerpo que el tren reclamó siguiera buscándolo desde el más allá, arrastrándose por el suelo del hospital. Abril de 2003, Utah. Aaron Ralston exploraba un cañón remoto cuando una roca de 360 kilos cayó, atrapando su brazo derecho contra la pared de piedra. Durante 5 días y 6 noches, Aaron estuvo suspendido en el abismo, consumiendo su propia orina y enfrentando alucinaciones provocadas por la deshidratación y la falta de sueño. Lo que hace este caso súper terrorífico no es el accidente, sino la resolución. Al 6.º día, sabiendo que nadie vendría a rescatarlo, Aaron tomó una decisión inhumana. Usó la misma roca para romper los huesos de su propio antebrazo y luego, con una navaja multiuso sin filo, comenzó a cortar sus nervios, músculos y piel. Grabó su propia despedida en video, un metraje que él mismo describe como una transmisión del infierno. Dice que mientras se amputaba, veía a un niño sin rostro esperándolo al final del cañón. Sobrevivió, pero Aaron asegura que dejó algo más que un brazo en esa grieta. A veces, en sus sueños, regresa a ese cañón y ve su brazo amputado, todavía atrapado por la roca, moviendo los dedos en la oscuridad, llamándolo para que regrese a terminar el sacrificio.
Roy Sullivan, el pararrayos humano. Entre 1942 y 1977, Roy Sullivan, un guardabosques de Virginia, fue alcanzado por un rayo en 7 ocasiones diferentes. Estadísticamente, la probabilidad es de 1 en varios cuatrillones. Roy no solo sobrevivió a la descarga eléctrica que funde el metal, sino que vivió para ver cómo el fuego del cielo lo buscaba una y otra vez. Le quemaron las cejas, le incendiaron el cabello, le volaron los zapatos y le dejaron cicatrices que parecían mapas del infierno en su espalda. Lo súper terrorífico es la paranoia que esto generó. Roy empezó a creer que las nubes lo seguían personalmente. Llevaba siempre un cubo de agua en su camioneta por si su cabeza volvía a arder espontáneamente. La gente huía de él cuando el cielo se nublaba, dejándolo en una soledad absoluta. Sullivan sobrevivió a la furia de la naturaleza 7 veces, pero no pudo sobrevivir al miedo. En 1983 se quitó la vida. Lo más inquietante es que, según los lugareños, el día de su entierro, una tormenta eléctrica sin precedentes estalló sobre el cementerio y un rayo cayó directamente sobre su lápida, como si el cielo quisiera asegurarse de que, esta vez, Roy Sullivan no regresaría. Mauro Prosperi, el corredor del desierto eterno. 1994, Marruecos. Mauro Prosperi participaba en el Maratón de Sables, una de las carreras más duras del mundo, cuando una tormenta de arena de proporciones bíblicas lo desvió del camino. Durante 9 días, Mauro caminó por el Sahara a 50 grados de temperatura. Lo súper terrorífico comenzó cuando, desesperado y al borde de la locura por la deshidratación, Mauro encontró un santuario musulmán abandonado lleno de cadáveres antiguos. Allí, para sobrevivir, tuvo que beber su propia orina y cazar murciélagos que colgaban del techo, arrancándoles la cabeza para beber su sangre caliente. Convencido de que moriría, intentó suicidarse cortándose las venas, pero su sangre era tan espesa por la falta de agua que se coaguló de inmediato, sellando las heridas. La muerte lo rechazó incluso cuando él la buscaba. Mauro dice que en sus noches de delirio, los fantasmas de los que murieron en ese santuario le susurraban que caminara hacia las nubes. Finalmente fue rescatado a cientos de kilómetros de su ruta, pesando 15 kilos menos y con los ojos quemados por el sol. Mauro regresó del Sahara, pero asegura que una parte de él se quedó en aquel santuario, bebiendo la sangre de la oscuridad eterna. Juliane Kopke, la niña que cayó del cielo. Nochebuena de 1971. El vuelo 508 de Lanza fue alcanzado por un rayo y se desintegró sobre la selva amazónica. Juliane Kopke, de 17 años, cayó 3.000 metros hacia el abismo, atada a su asiento. Despertó sola en el infierno verde, con la clavícula rota y una herida profunda en el brazo. Lo súper terrorífico no fue la caída, sino los 11 días que siguieron. Juliane caminó entre cocodrilos y pirañas, escuchando los gritos de los buitres que devoraban a los otros pasajeros que no sobrevivieron. Su herida se infectó con larvas de mosca que empezaron a comérsela viva desde adentro. Ella misma relata cómo sentía el movimiento de los gusanos bajo su piel en el silencio de la selva. Usó gasolina para quemar su propia carne y extraer las larvas, un dolor que describe como algo fuera de este mundo. Juliane fue la única sobreviviente de 92 personas. Dice que durante su huida sentía que la selva era un organismo vivo que intentaba digerirla. Hoy, Juliane es bióloga, pero confiesa que nunca ha podido olvidar el sonido del metal rompiéndose y el silencio de las moscas sobre los cuerpos de quienes no tuvieron su suerte. La vida es un equilibrio precario, un hilo que puede romperse con el más mínimo roce. Estas 8 personas no solo sobrevivieron, ellas forzaron a la muerte a dar un paso atrás, pagando precios que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Pero sobrevivir tiene un costo: el trauma, los fantasmas y la certeza de que la oscuridad sabe quién eres.
¿Conocías estos casos? ¿Cuál de ellos te hizo sentir que el cuerpo humano es más una prisión que un refugio? ¿Cómo reaccionarías tú si tuvieras que elegir entre tu propio brazo o tu vida? Juzga tú mismo la línea entre el milagro y la pesadilla. Y recuerda, la próxima vez que camines por la calle, que la muerte no siempre avisa. A veces, solo espera a que parpadees.